¿La Tierra fue creada o se creó por sí sola sin ninguna interferencia exterior? Esta es la cuestión crucial en el debate que existe entre la evolución y la creación. Y créanme, es todo un debate. Hoy conocerán a 7 expertos en sus campos que han dedicado sus vidas a estudiar esta cuestión con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Soy Todd Cantillon y esto es El Gran Debate. Los orígenes del universo. El gran debate. Los orígenes. El debate sobre los orígenes es algo muy distinto a hablar de la ciencia observacional que llevó al hombre a la Luna o que creó nuestra tecnología. Se trata de hablar de historia. El problema es que si uno no estuvo allí y no tiene acceso a toda la información, o si no conoce a alguien que estuvo allí, en cuyo testimonio pueda confiar, ¿cómo puede saber qué pasó? En especial cuando se trata de hablar de los orígenes del universo. La historia de la vida en la Tierra nos muestra un abanico de formas que no dejan de cambiar. El mecanismo que explica este fenómeno es la evolución. Al estudiar las Escrituras, no hay forma de armonizar la evolución a lo largo de millones de años con lo que dice la Biblia. Hay muchas buenas razones para concluir que el Génesis del 1 al 11 es historia, y no mitología o poesía o un tipo de ficción literaria. Queda claro que cada uno de los expertos cree que los otros ponen su propio enfoque en sus datos en detrimento de la verdad, o de una manera que sirve a su propia visión. Todos lo hacen. Observen. Museo de la Creación, Hebron, Kentucky. La Biblia, a pesar de lo que afirmen los demás, es única en el mundo. No hay otro libro que afirme ser más de 3000 veces la palabra de Dios que lo sabe todo, que siempre ha estado ahí, que no miente, que nos da una historia muy específica sobre cómo surgió el universo, la creación en 6 días. Crecí en una familia cristiana. Me enseñaron que la Biblia es la palabra de Dios. Al estudiarla, vi que esa visión tiene mucho sentido y que las alternativas son irracionales. Cuando analizamos visiones del mundo que compiten entre sí y que desafían la autoridad bíblica, resulta que no tienen sentido. No responden a la ciencia, ni a la racionalidad, ni a la ética, ni a las cosas que damos por sentadas. Sí, por otra parte, todo es solo el resultado de un Big Bang hace millones de años. No espero que mi mente, un accidente, sea capaz de comprender otro accidente. La ciencia regresa a una cosmovisión bíblica, no a la del Big Bang. Cuando quiero conocer la historia del pasado, sobre cómo llegamos aquí, cómo surgió la Tierra, consulto la Biblia, porque es el libro de la historia del universo. Es un testigo ocular de lo que pasó. Quienes no reconocen a Dios o algo superior o algún diseñador inteligente están solo negando la verdad. No hay ningún otro mecanismo conocido que haya mostrado evidencia de este. No dije cuál era el mecanismo. El mecanismo es simplemente que los individuos y los pueblos acumulan cambios genéticos a lo largo del tiempo. Y luego hay procesos como la selección natural que refinan esas diferencias para producir formas adaptadas. Primero, déjeme decirle el mejor y más fuerte argumento a favor de la evolución, desde el punto de vista evolucionista. Son 4 palabras. ¿De qué otra forma? Simplemente no hay otra forma. Los evolucionistas profesionales que conozco, y no hablo de los laicos, pueden tener sus propias definiciones privadas de la evolución, pero eso no me preocupa. Para los evolucionistas profesionales, lo único que existe es la materia, la energía, el tiempo y el espacio. El mundo material, y no hay nada más fuera de este. Lo que más molesta a los evolucionistas profesionales es que yo invoque algo sobrenatural. Pero eso no es impensable para la ciencia. Es impensable para una filosofía llamada cientificismo. El cientificismo es una filosofía que dice que todo lo que existe es material, o al menos explicable por el método científico. Pues si Dios fuera real, traigámoslo y pongámoslo bajo el microscopio. Vamos a ver de qué está hecho. Porque tendría que estar hecho de material, materia, energía, y tendría que ocupar tiempo y espacio.
Y ese es un paradigma, toda una visión del mundo que ocupan los evolucionistas. Esa teoría funciona dentro de esa visión de que la naturaleza lo es todo. Pero si yo tuviera esa misma hipótesis, llegaría a la misma conclusión que ellos. La gente diría, sí, pero eso es tan improbable que se pudiera crear un ojo por casualidad. Mi respuesta sería, ¿de qué otra forma? Si no les gusta mi explicación materialista, ¿cuál es la suya? Es interesante que él dijera, ¿de qué otra forma podría ser? Claro, está diciendo que si tuviera la opinión contraria a la suya actual, también llegaría a la misma conclusión, y esto dice mucho. Profesor Meyers repite, ¿de qué otra forma podría haber pasado esto? Si no hubiera Dios, no habría otra explicación sino la evolución de millones de años. Pero si hay un creador implicado en el diseño que vemos alrededor, eso tiene tremendas implicaciones en el ámbito religioso, que se extienden a otros aspectos de la vida. Aquí es donde empezamos a ponernos un poco nerviosos. Es erróneo pensar que hay lugar para el debate. Esto tiene que ver con la forma en que nuestra civilización ha evolucionado. ¿Por qué damos autoridad a ciertos expertos? La noción de que en este ámbito la ciencia se ha desviado y que no se puede confiar en lo que ha hecho en biología, pero en el resto de la ciencia todo está perfectamente bien. Esto indica que hay algo más que tiene que ver con la política. Tenemos varios modelos de cómo pudo surgir la vida, y todos son, en esencia, darwinianos. Lo que creemos que ocurrió fue una evolución química que se parece mucho a la evolución biológica. Había varias moléculas pequeñas que podían interactuar y promover la síntesis de otras moléculas. En cierto punto, esos productos químicos tuvieron que ser creados. Y la forma en que creemos que se crearon es, de nuevo, bastante natural. Si se toma solo una molécula que existía en una situación inorgánica y se la somete a la presión y al calor causados por energía eléctrica, se promueven reacciones químicas que pueden producir moléculas más pequeñas y complejas. Aquellos que no se basan en la Biblia dirían, al principio la materia y el hidrógeno dio origen a la vida. Sin embargo, la ciencia observacional no lo confirma. Tal vez llegó del espacio exterior, o estas cosas simplemente se juntaron de alguna manera y con el tiempo esto sucedió. Pero todos sabemos que las cosas no suceden así. No colocas las partes de un reloj en el suelo y esperas que se junten por sí solas. Tiene que haber una inteligencia detrás. Esto va en contra de nuestra experiencia común y de lo que tiene que ocurrir para que se formen este tipo de objetos complejos. El mismo Darwin trabajó en el concepto de diseño, es decir, que la explicación de la vida, como la vemos, fue particular y explícitamente diseñada por un creador. Siempre hay una posibilidad de que unos alienígenas cruzaran el espacio en una nave y decidieran reabastecer los tanques en la Tierra. Y de ahí es de donde venimos. La pregunta sobre el origen de la vida y del universo, de dónde venimos, es histórica. No se puede reconstruir el Gran Cañón en un laboratorio. Hay que examinar las pruebas de las rocas y los fósiles y tratar de reconstruir el pasado. La gente cree que la expansión del universo es evidencia del Big Bang, pero en realidad la expansión del universo se descubrió en los años 20. Y en los 30 Lemaitre propuso la idea de que el universo comenzó en un punto que se expandió. Pero también hay otras explicaciones de la expansión. Que algo crezca no significa que estallara hace millones de años. Se puede inflar un globo, pero eso no significa que empezara siendo un punto. Era más pequeño, pero no era un punto.
De hecho, el primer modelo de Lemaitre no empezó con un punto, empezó con un universo de tamaño infinito y simplemente se expandió. Eso es lo que yo creo como creacionista. Dios creó el universo de un tamaño finito y se ha expandido por alguna razón. Estás viendo sus respuestas, no ven mis preguntas, pero las estoy haciendo al otro lado de la cámara. Es curioso, parece que les he preguntado, ¿cómo sucedió esto? También puede ver que en realidad no estoy obteniendo una respuesta clara. Aquí en el Museo de la Creación, cuando los medios seculares vienen a entrevistarme, la mayoría de las preguntas no son de la evolución, sino de la edad de la Tierra. Es porque si no tienes una inconmensurable cantidad de tiempo, no puedes postular la evolución. Debes tener unos millones de años, y por eso son tan emocionales y obstinados. Aún así, la Iglesia ha dicho, podemos tener millones de años, lo que en realidad chocaba la autoridad de las Escrituras. La única prueba que pueden sacar los creacionistas es la Biblia, que es una cierta evidencia, pero es muy pobre para una hipótesis científica. En particular porque los autores no vivieron en el Cámbrico. Por tanto, no están cualificados para hablar del Cámbrico. Pero las rocas estaban allí y cuando las analizamos encontramos evidencias más precisas de lo que ocurrió entonces. La evidencia es clara, pero ella no habla por sí misma. El ADN, las rocas y los fósiles no hablan. Somos nosotros quienes hablamos por ellos. Así que me pregunto, ¿cómo llegaron allí? Cada parte de la evidencia apoya lo que dicen las Escrituras. El diseño. Motor. ¿Acaso nos sugiere una empresa automotriz? ¿Un diseñador? Un motor se compone de muchas partes y si una de ellas no funciona, el motor dejará de funcionar. Si dejas de poner aceite en tu coche, tendrás un gran problema. ¿No sugiere eso su complejidad irreductible? El profesor Myers sugiere que llevo la metáfora demasiado lejos. Pero yo no soy un experto. Si alguien dice motor, yo pienso motor. ¿Qué puedo decir? Es difícil para mí entender cómo la gente puede mirar eso e investigarlo y no reconocer que hay algo más en lo que ve. No es solo la naturaleza, porque la complejidad es tan inmensa. Y cuando se mira eso parece gritar, esto es un diseño, no es una casualidad. En la segunda o tercera década del siglo XIX, se convencieron de que había grupos naturales, no solo los creados por el hombre. Louis Agassiz, la persona a la que he estudiado muy de cerca, profesor de Harvard, escribió en 1857 un ensayo sobre la clasificación en el que dice, todos están ahí en la naturaleza. Es una dimensión más allá de lo que llamaríamos teología natural. Tal orden solo puede ser creado por una mente rectora y refleja la inteligencia de Dios. Debes tener el ADN de todas estas cosas, porque el ADN contiene las proteínas que son los componentes celulares básicos. Debes tener una célula para proteger el ADN, pero también tener ADN para formar las partes de la célula. Es difícil saber qué fue primero. No puedes colocar un grupo de bases de ADN en un tubo de ensayo y esperar a que se junten y formen una cierta proteína. Eso no pasa al azar. El asunto central es cómo colocar la información genética ahí. Estamos descubriendo en los genes, en la parte que codifica la proteína, en medio, un 98% de ADN que llaman basura, que en realidad no lo es. Hace algo muy importante para regular esos genes. Esto es muy complejo. ¿Cómo puedes hacer esto al azar? Nadie lo pensaría. Vemos a los forenses y todas las cosas que hay hoy, y nada de esto tendría sentido. Sabrías que fue diseñado, y creo que todo se reduce a negarlo para no ser responsables ante Dios, el Creador.
Ella dice que la información genética es un problema porque lo es para los evolucionistas. ¿Cómo puede ser accidental si es tan detallada? ¿Hay un diseñador del otro lado? Por lo que sabemos, la información no surge de un proceso aleatorio. Cada vez que coges un libro no piensas que hubo una explosión en la máquina de escribir, sino que esa información ha de salir de una mente. Así, la información en el ADN tiene que venir de una mente, y eso es consistente con la creación, no con las mutaciones y la selección natural. Creemos en estos fenómenos, pero no creemos que añadan nueva información al genoma. De nuevo, un libro sugiere que hay un escritor. Si reuniéramos un montón de cartas y las eligiéramos al azar, no obtendríamos un libro. Nos parece ridículo. Y esta es una de las cuestiones clave cuando se trata de la dificultad de muchas personas en aceptar la teoría de la evolución. ¿Se juntan un montón de cosas y se crea un mundo? Mutación. Ahora pensemos si podemos satisfactoriamente hacer una conexión entre nosotros y una mosca. Porque hasta donde sé, no me parezco en nada a una mosca. Y me cuesta imaginar que hace 700 millones de años eso hubiera sido diferente. Acepto la selección natural. No es una teoría, es algo que observamos. La selección artificial es igual. El hombre hace la selección, como la selección de perros con los rasgos deseados. En el caso de la selección natural, es la naturaleza la que hace la selección. Los evolucionistas dicen que con el tiempo empiezas con una célula y luego se convierte en dos. Tiene que replicarse o no llegarás a ninguna parte. Pero con el tiempo se producirán cambios. Se van a producir adiciones y mutaciones de la información genética y se va a seleccionar lo que es mejor para un entorno determinado. Esto nos lleva desde un organismo unicelular hasta lo que somos hoy. Hoy tenemos humanos y chimpancés, y no nos cuesta distinguirlos. Pero si nos vamos unos 6 o 7 millones de años atrás, había una población de primates que dio origen a ambos. A medida que la conversación continúa, la respuesta parece ser, bueno, solo sucedió. Eso me sugiere casualidad, pero no muchas cosas en mi vida parecen ocurrir por accidente. La mayoría de las veces hay una inteligencia detrás, pero estoy traicionando mi postura. Así que ustedes hagan el trabajo. Vean si pueden descubrir cuántas veces en la conversación estas casualidades parecen ser el factor dominante. Las mutaciones no pueden producirse en función de las necesidades. No se puede tener una criatura a la que le encantaría volar que diga, me gustaría volar, y evolucionar unas alas. No funciona así. Tendría que surgir mutaciones aleatorias sin propósito, puramente por casualidad, sin ningún objetivo en mente, con todos los genes integrados para producir alas. Y entonces se podría dar la selección. Creen que una especie de animal se transformó en otra, pero la genética muestra que puede haber una gran variación dentro de una especie. Puede haber la selección natural, pero siempre dentro de una especie. Y una especie bíblica es más bien una clasificación familiar: clase, orden, familia, genes, especies. El problema es que esos mecanismos no funcionan. Sabemos por la ciencia observacional lo que podemos hacer en un laboratorio. Sabemos que la mutación y la selección natural ocurren, pero no añaden nada ni crean nuevas estructuras. No crean cosas nuevas. No puedes pasar de una manzana a un limón. No vas a llegar ahí por los mecanismos que conocemos hoy, ni por mutación ni por selección natural. Podrían decir, hay algún mecanismo que no conocemos. Así que ese es el problema y por eso nos ayuda a regresar al punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? ¿Dios lo hizo o la naturaleza lo hizo por sí misma? Hay mecanismos de los que no estamos seguros. Se nota que ella no está nada contenta con esa respuesta, que busca algo más. Más adelante, el Dr. Meyers hace exactamente la misma declaración.
Él no está del todo seguro. ¿Están satisfechos con esa respuesta? Así que tenemos un pez que vive en un entorno marginal, en agua salobre o en agua desagradablemente estancada. Lo que tenemos es un pez que necesita una forma de respirar. ¿Qué hará? Al principio, cosas simples como tragar agua o aire. Saldrá a la superficie y tomará una bocanada de aire. Eso le dará oxígeno para seguir viviendo. Tenemos peces que lo hacen en este momento. También habrá otras adaptaciones, como desarrollar aletas más fuertes porque están en aguas poco profundas y a veces necesitan usarlas. Lo necesitarán más que antes en aguas profundas. Y estos peces adquirieron un conjunto de preadaptaciones, unas propiedades que les permitieron hacer frente al ambiente fuera del agua. Por lo tanto, solo había un pequeño paso adelante que ese pez pudiera emerger a la superficie. De vez en cuando salía para obtener un bocado, una cucaracha o lo que sea. Ahora tenemos estos peces terrestres que son cada vez más tolerantes a un ambiente árido. No podemos autoseleccionar las mutaciones que creemos que serían ventajosas para nosotros. Esto dicho por un anatomista contradice lo que el Dr. Meyers sugiere cuando habla del pez que adapta sus aletas para poder moverse eficazmente en aguas superficiales y, por supuesto, dar paso a la primera camada de peces que caminen en tierra firme. Si no podemos seleccionar las mutaciones, estas ocurren por accidente y es la clave de este debate. ¿Las cosas ocurren por accidente o hay un diseño? Tendrán que responder a esa pregunta ustedes mismos. Definimos la evolución como el paso de moléculas al hombre de un organismo unicelular a la gente de hoy, mientras que de lo que se habla mucho cuando se dice evolución es la evolución a escala muy pequeña, cambios dentro de una especie animal, como lo dice la Biblia. Lo vemos hoy en día, pero ellos dicen que esto necesita tiempo. Si tenemos suficiente tiempo, veremos cambios. Un dinosaurio que evoluciona en ave, pero el problema es que el mecanismo no funciona. Las mutaciones y la selección natural simplemente no lo hacen. Nada es perfecto. Todo debe cambiar un poco. Lo que tenemos es mutación al azar que genera una diversidad de formas. Luego tenemos una selección que se impone sobre ellas. Estas presentan una combinación que las hace más eficientes en la replicación y así se apoderan del medio ambiente. La clave es, ¿cómo se obtiene la información genética que formará una placenta, un hígado o un ojo? No se trata solo de un golpe de suerte, sino de todo un sistema integrado de complejidad. Cuando una orquesta sube al escenario, uno piensa, es imposible que este grupo produzca música. Es un caos. Pero el director empieza a dirigir la orquesta. La música surge y es hermosa. Pasamos de la complejidad a la complejidad integrada. Ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento y la usamos para hablar de la ciencia observacional que construyó nuestra tecnología. Pero se puede tener conocimientos de la historia y conocimientos por observación. Cuando hablas de la ciencia, hablas de un proceso basado en la evidencia de que debemos tener formas de probar nuestras hipótesis. Es fundamental para hacer buena ciencia. Un científico quiere entender la causa para no solo mirar la Tierra y decir, ¿qué tipo de roca o mineral es esto?, sino entender por qué es exactamente como es. Y la evidencia se vuelve tan abrumadora que hay una historia que contar. Thomas Lyell propuso que siempre debemos preferir las causas que podamos comprender. Los creacionistas y los evolucionistas comparten la misma ciencia observacional. Así pueden trabajar juntos con el telescopio Hubble, construir un avión o mezclar químicos en un laboratorio, porque estas son las cosas en las que pueden estar de acuerdo. Pueden construir una nave espacial, lanzarla a Marte y estar de acuerdo. En lo que discrepan será en los orígenes de Marte. Ese es el verdadero problema, la diferencia y lo que debemos comprender.
Probablemente la objeción más común es que no hacemos buena ciencia. Aunque tenga un doctorado de una universidad respetable, no hago ciencia. Pero de nuevo, ¿cuál es la definición de ciencia? Tenemos que dividirla en dos categorías. ¿Estamos hablando de la ciencia que hacemos en el laboratorio? Porque eso lo puedo hacer como cualquier otra persona. Y en verdad lo que hago aquí y ahora en lo relativo a la ciencia, lo que nos da resonancia magnética, aviones y vacunas, no tiene nada que ver con Darwin. Nada. Muchos de los científicos de la época de Darwin no lo aceptaban, aunque les gustaba la idea de que existiera una explicación materialista de los orígenes. A Thomas Huxley, un ateo, le encantaba que Darwin pareciera saber explicar cómo surgió todo sin ningún tipo de intervención divina. Esto lo hizo un entusiasta de Darwin. Pero Huxley nunca estuvo convencido de que la explicación de Darwin sobre los cambios al azar y la selección natural pudiera lograr resultados como los que vemos en los sistemas biológicos. En la época de Darwin tenían una visión muy compleja de la célula. Creían que tenía que haber algún fenómeno interesante allí, no solo una simple burbuja de protoplasma. El mismo Darwin publicó una serie de estudios donde utilizó esta maravillosa herramienta, el microscopio, que alcanzó sus límites de resolución en la época de Darwin. Usaron el microscopio para observar el interior de las células, pero no pensaban que las cosas fueran simples. Sabían que había una gran complejidad y que era necesaria porque las células se reproducen, pero su mecanismo se desconocía, pero sabían que algo increíble ocurría allí. ¿Qué es ciencia? Los profesores del Museo de la Creación enfatizan esa pregunta repetidamente. Dicen que el hecho de que podamos hacer ciencia en el laboratorio, en la que estemos de acuerdo que haga volar a los aviones o descubrir vacunas, no significa que al mirar hacia atrás podamos decir con certeza que sabemos cómo surgió todo lo que existe. Creo que dirían que es importante saber la respuesta a esa pregunta. Para nosotros, la explosión cámbrica es una poderosa evidencia contra la evolución. Todas estas criaturas y plantas aparecen de la nada. No hay precursores ni formas transicionales en rocas que expliquen cómo criaturas microscópicas unicelulares pudieron evolucionar en trilobites. Desde la perspectiva creacionista, vemos el Cámbrico como el inicio del diluvio. Las capas inferiores son probablemente sedimentos anteriores al diluvio, tal vez incluso sedimentos del tercer día de la semana de la creación, cuando Dios hizo aparecer el suelo seco. Están desprovistas de fósiles. Luego se produce esta explosión de vida compleja. ¿Crees que haya un organismo en los restos fósiles que representen claramente una etapa de la evolución de A a C pasando por B? ¿Una transición? No. No tenemos forma de saber si eso es cierto. De hecho, los mismos evolucionistas declaran que no hay certeza de que un fósil concreto sea un ancestro directo de algún otro. ¿Cuál sería un mejor nombre que pudiera aceptar en lugar de formas transicionales? Se podría decir, ¿crees que cuando observas sistemas biológicos estás viendo fósiles o animales vivos? ¿Los rasgos físicos de algo que está entre A y C? Bueno, yo veo gente que tiene brazos largos, brazos medianos o brazos pequeños o diferentes tonos de cabello. Cuando miro a los seres vivos, veo que los ojos de un cangrejo herradura son muy diferentes de los ojos de los perros o de los humanos. La pregunta es, ¿se explican mejor esas diferencias como una transición evolutiva que alega a saber que el organismo está en una etapa transitoria entre A y C? No lo sabemos. Si me dicen que hay alguna estructura con apariencia intermedia para un aspecto particular, puedo aceptarlo. No me parece irracional. Pero, ¿qué significa eso? Esa es la cuestión.
Podemos mirar la misma evidencia desde dos perspectivas diferentes y decir qué queremos ver. El punto de vista desde la perspectiva cristiana es que ellos que pertenecen al grupo ateo evolucionista desafiarán las evidencias porque no quieren someterse a Dios, que existiría al otro lado de la ecuación. Claro que no estoy proponiendo un giro, solo describo los hechos. Mira, la fundación del Instituto para el Descubrimiento y el Movimiento del Diseño Inteligente mira a Philip Johnson. Él no tenía vergüenza de decir que era un cristiano evangélico y que quería corregir la tendencia materialista y hacernos volver a nuestras raíces cristianas. La doctora Eugenia Scott, que es atea, estuvo en mi oficina entrevistándome para la BBC cuando se inauguró el Museo de la Creación. Me dijo, ¿usted empezó con la Biblia? Le dije, así es. ¿No está dispuesto a cambiar lo que dice la Biblia respecto a la creación y el diluvio? Correcto. Entonces me dijo, eso no es ciencia, eso es religión, porque nosotros empezamos con evidencias y desarrollamos nuestras teorías. Pero estamos preparados para cambiarlas cuando aparecen nuevas evidencias. Me dijo, eso es ciencia. El problema es que no hablan de ciencia, sino de religión. Yo le dije, doctora, ¿es usted atea? Correcto. Entonces, ¿la Biblia no es relevante en esta discusión? Así es, le dije. ¿No cree que la Biblia habla de historia real? No. Y usted es atea, ¿cierto? ¿No existe Dios? Correcto. Entonces, ¿está preparada para cambiar eso? El conflicto en el siglo XVII hizo que gente bien intencionada dijera algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Dios, que creó el mundo e inspiró la Biblia, nos ha dado dos libros. La Biblia en su sentido literal y el segundo, el libro de la naturaleza. Esto alentó la visión de que no podía ser perjudicial para la religión estudiar la naturaleza, ya que la había creado Dios. Muchos cristianos no han pensado realmente en estas cuestiones. Se inclinan a pensar que pueden creer en el Big Bang y en la Biblia y que ahí hay conflicto o contradicción. Hay muy buenos científicos que creen en Dios, pero no dicen que sus creencias sean comprobables ni que haya una especie de evidencia material, como lo esperaríamos desde una postura científica. Esta es la conclusión. Cuando no tomas la palabra de Dios tal como está escrita en el Génesis del 1 al 11, y si utilizas las ideas seculares de millones de años de evolución para reinterpretar la creación, haces dos cosas. Una es que estás socavando la historia que es fundamental para toda doctrina. La segunda, que es realmente el punto crucial, estás socavando la palabra de Dios mismo. Al igual que en un juicio, es cuestión de un juez sopesar las evidencias que deben partir de la presunción de inocencia. Debes estar dispuesto a cuestionar y a suspender tu condena si se trata de un juez honesto. Pero en el juicio hay un punto final, incluso si el jurado está descontento o hay muchas incógnitas. Tienen que alcanzar un veredicto. A veces dirán inocente, aunque crean que la persona es culpable, pero la evidencia no es concluyente. Todo esto ilustra lo compleja que es la cuestión y tal vez incluso que en muchas situaciones los humanos no pueden estar seguros de algo. La idea de que es un asunto sencillo y de que debemos ser capaces de responder sí o no. Esa certidumbre, clásicamente hasta hoy en día, proviene de las matemáticas, donde se dan ciertas suposiciones en las que todos estamos de acuerdo, como lo que son una línea recta y un punto, y luego el resultado se demuestra al final de nuestra operación. Pero uno de los descubrimientos importantes de la civilización occidental es mostrar que el conocimiento del mundo natural no es idéntico a una comprobación matemática.
Es más parecido a armar un caso para un tribunal. Así que la palabra evidencia es en realidad de gran ayuda si estamos tratando de entender por qué estos temas son tan difíciles. Creo que realmente existe un Dios poderoso. Durante mi carrera científica, en la que trabajé unos 40 años en el laboratorio de algunas de las instituciones médicas más importantes de América, mis puntos de vista acerca de la Biblia no sufrieron en absoluto, porque me limité a la ciencia empírica, lo observable, lo repetible y lo comprobable. Nunca recibí una sola queja de un estudiante en todos esos años, porque me atengo a lo que veo. No digo, ¿de dónde vienen los riñones? Sino, esta es la forma de un riñón. Es un poco diferente en un camello o en un ratón, pero es fundamentalmente lo mismo. La unidad funcional es la nefrona, que realiza 3 procesos: filtración, absorción y secreción. Si alguien no lo cree, puede ir a investigarlo, pero nunca me molesto en soplar humo en los oídos de mis estudiantes al final de una lección. No especulo acerca de cómo llegamos a tener riñones de la nada. El doctor Menton sugiere que estaría contando historias si diera un paso adelante para tratar de explicar a sus alumnos el origen del hígado. La implicación es que ellos cuentan historias que apoyan la visión del mundo en lo que no hay Dios y donde no hay necesidad de que exista, porque el universo surgió por azar. Los ateos apuntarían que los creacionistas cuentan historias imaginarias acerca de un Dios que está en el cielo y por cuya voluntad todo surgió de la nada. Pero, ¿qué historia tiene sentido para ustedes? Esa es la verdadera pregunta. Cada gran descubrimiento científico fue obra de un científico que se apartó de la opinión mayoritaria. Empezó con una hipótesis diferente, llegó a diferentes conclusiones y así encontró una solución tecnológica al problema porque desafió las suposiciones de la mayoría. Hay 2 caminos separados: la interpretación religiosa del sentido de la vida y de la naturaleza de la humanidad es algo distinto y no tiene nada que ver con hallazgos biológicos. Hay otros evolucionistas y Dawkins no es el primero. Es solo uno de una larga lista de biólogos evolucionistas que han ido más allá de lo que la ciencia puede y no puede decirnos, y lo que ha tenido consecuencias para la religión, alegando que si se entiende bien la selección natural, no se puede creer que Dios es responsable de la vida. Piénsalo. Los científicos seculares dicen que podemos reinterpretar esto. Dicen que nunca hubo una resurrección porque nunca han visto a un hombre levantarse de entre los muertos. ¿Debemos reinterpretarlo? No, no se puede reinterpretar. Los científicos seculares dicen que no podemos tener un nacimiento virginal en humanos. ¿Debemos reinterpretarlo? No. Ellos dicen que no podemos resucitar a Lázaro. ¿Lo reinterpretamos? No. ¿Y el Génesis? Los científicos seculares hablan del Big Bang y de millones de años atrás. Así que, ¿hay que reinterpretar el Génesis? Nuestra hora terminó. Cuando una hora es buena, se va volando. Esperamos haberles ayudado a dar algunos pasos para aclarar este asunto. Es evidente para mí al ver esto y también al estarlo grabando que los 7 expertos están totalmente convencidos de su posición. Creen saber lo que es cierto. Esperemos que a lo largo de este documental les hayamos ayudado a dar unos pasos en este sendero, porque todos estamos de acuerdo en que el origen de nuestra especie y la cuestión que está en juego aquí, creación o evolución, es tal vez la pregunta más importante que tengamos que responder. Gracias por su atención. Yo soy Todd Cantillon.